Hola, buenas tardes. Soy Jonathan Hoy Moreno, soy alumno de la Universidad de Quintana Roo y hoy les voy a explicar un poco acerca de la invalidez o inexistencia del negocio jurídico. Ok, antes de comenzar a indagar en este tema, primero hay que comprender que existen 4 características que son esenciales. Esenciales las podríamos interpretar también como vitales, ya que sin estas 4 características el negocio jurídico sería casi imposible que exista. Podría existir en la realidad, podría existir ahora sí que voy a redundar, podría existir en el mundo real, mas no significa que vaya a ser real dentro de la normativa jurídica, no significa que el derecho lo esté contemplando tal cual como un negocio jurídico. Estos 4 elementos esenciales o vitales son la voluntad, el objeto, la licitud y la solemnidad. Ok, para comprender cada uno de ellos vamos a poner un ejemplo un poco más enfocado a la vida real. Ok, vamos a poner la venta de drogas. La voluntad es que ambos se quieren obligar, tanto comprador como vendedor, se quieren obligar a algo. Él se quiere obligar a comprarla y él se quiere obligar a venderla. Entonces están plenamente conscientes de lo que están haciendo. Tienen toda la intención de adquirir tanto obligaciones como derechos acerca de lo que están haciendo. Entonces esa sería la voluntad y contemplando que ninguno esté obligando a otro, si no se le llamaría una voluntad viciada, pero eso lo explicaré más adelante en el video. Existe el objeto, que es tanto de comprar como de vender. Supongamos que hacen un contrato acerca de la compra-venta de estupefacientes, de droga. El objeto existe. Entonces hasta allí vamos bien. Ahora, la venta de estupefacientes y drogas está considerada en el Código Penal, lo cual lo prohíbe. Entonces, por ende, no es lícito. Y entonces con esto la existencia del negocio jurídico no puede existir. Y con cuestión de la solemnidad, tal vez no hay solemnidad porque este acto no requiere tal cual de una formalidad. Entonces podría decir que no hay una solemnidad, pero el hecho de querer hacer un contrato lo hace solemne. Entonces, pero ya no podríamos pasar este paso, ya que desde la licitud estamos fallando y el negocio jurídico simplemente no puede existir. Ok, entonces, para comprender qué es la nulidad o qué es como que es la nulidad del negocio jurídico, vamos a comprender los puntos de un aspecto negativo. O sea, hay que retomarlos desde acá, desde el punto negativo. Que lo contrario a la voluntad sería la falta de voluntad. Se da por entendido que la persona se encuentra con el consentimiento viciado. Ok, esa podría no darse o intención, o no, tal vez no tenga la intención de obligarse. Ya sea física, verbalmente, o tácitamente, o presumiblemente. El sujeto no se quiere obligar. Tal vez lo engañaron, el engaño está contemplado, o tal vez simplemente no le explicaron y el desconocimiento precisamente de algo es producto de vicio. O podría ser que lo estaban obligando, que esto se vendría siendo la violencia. Que son las dos cosas principales, y la violencia y los vicios. Entonces podría ser ya sea que lo estén obligando, ya sea por una autoridad, ya sea por un jefe religioso, podría ser que estén atacando contra su integridad o de su familia, o X o Y razones. Son cosas que oscurecen el caso, son cosas que hacen que su voluntad no se refleje plenamente en el negocio que él quiere realizar. El siguiente punto sería que no tenga objeto. Entonces da por entendido que no tengo que... Entonces da por entendido que en este supuesto no existe un hecho o un bien el cual se pretenda prestar o dar. O sea, nos encontramos con algo que no es real, no es determinable y posiblemente tampoco sea lícito. Entonces a esto le podríamos llamar que no existe un objeto tal cual lo podríamos denominar. En cuestión, el tercero sería que no sea lícito, o sea, que sea ilícito. Esta por su misma naturaleza no puede producir efectos, ya que se encuentra el bien, ¿cómo se llama? Penado o tal vez prohibido de realizar o de vender,
como en el primer ejemplo que les presentaban, como la venta de estupefacientes o de droga. Es posible y hay casos que se hacen. Sería tonto pensar que en la realidad no pasa, pero esto no significa que sea lícito. Entonces ahí vemos el primer problema. Y luego podría ser que no exista la solemnidad. Hay negocios jurídicos que se presentan en la ley y nos indican que tienen que llevar ciertas formalidades y características apegadas al derecho. Entonces, ¿qué pasa si no se cumplen estas características que la ley nos especifica? Pues simplemente la solemnidad no lo percibe. Pero son hechos muy específicos. Y la falta de nulidad se explica exclusivamente a los que la ley exige. Entonces no es tan necesario. Ni es clave este punto. Pero también es importante entender que no todos los actos requieren de la solemnidad. Ok, un claro ejemplo del acto que sí lo requiere, y para dejar un poco más claro este punto, sería el matrimonio. El matrimonio es un acto que sí requiere una solemnidad, ya que, pues vaya, por costumbre así es. Ok, ahora cambiando un poco de tema y yéndonos a los puntos más específicos de, ahora sí que de este tema, vienen los vicios de la voluntad, que era como les explicaba. Eh, es muy importante analizar que la voluntad esté correcta. Esto lo vemos, si no mal recuerdo, en el artículo 193 del Código Civil de Quintana Roo, del 193 al 212. Y en los más comunes es, por ejemplo, el error o tal vez el dolo. Pero ¿qué es el error? Muchas veces se confunden en algunos datos o ponen o ponen alguna fecha errónea. Entonces esto sucede, nos induce al error, o sea, el acto no puede estar bien, la voluntad tampoco puede estar correcta, ya que hay un error de por medio. Igual existe el miedo o el dolo, y que hace más visible cuando crece sobre la causa o motivo determinante de la acción. Por ejemplo, si comenzamos a meter miedo, por ejemplo, queremos vender algo y nos desesperamos porque no nos los quieren comprar y comenzamos a hacer amenazas o comenzamos a atentar en contra de la integridad de la persona o de su familia. Entonces aquí estamos incurriendo en un vicio de la voluntad. Y por esta misma razón, porque no estamos seguros si la persona realmente se quiere obligar o es porque lo estamos forzando. Entonces, por eso precisamente no podemos obligar a las personas y por eso precisamente el acto se puede hacer nulo. Ok. Y también es importante que contemplar la fuerza física o la amenaza que pone en peligro la vida. Eso es una falla fundamental con la cual podemos alegar. Ok, un poco de las nulidades del negocio jurídico podrían ser, ¿cómo se llama? O si nos vamos desde el 362 del Código Civil de Quintana Roo, hace mención de la importancia vital de los requisitos esenciales para que cualquier hecho pueda producir efectos legales. Porque, pues tal vez sea verdad que cada acción conlleva una reacción, pero no toda reacción puede invocar el peso de la ley y generar una carga legal, como les explicaba en el primer ejemplo. Ok, hay ciertas personas o ciertos casos en que la manifestación de la voluntad simplemente no puede existir. Tal vez por su naturaleza, como lo podemos ver en el caso de los menores de 7 años. Ellos no cuentan con el razonamiento, no cuentan con la estructura mental, e inclusive ellos todavía se encuentran en desarrollo. Por esta misma razón, los menores de 7 años les prohíbe expresamente la ley que no pueden manifestar su voluntad. Al igual que las personas que están privadas de inteligencia, por ejemplo, que sean locos, idiotas, así lo dice, imbéciles. Aunque también dice que aunque tengan momentos de lucidez, a menos que mediante juicio se declare otra cosa. Pero por lo general estas personas no pueden y no deberían de manifestar su voluntad, ya que no son cuerdos
y podría ser que su patrimonio no se haga lo más correcto con él. Podría dejar desprotegido a las personas que dependen de él. Se puede poner en riesgo su patrimonio. Y el objetivo de la ley no es precisamente poner en peligro su patrimonio, sino que salvaguardarlo. Ok. Es muy importante hacer hincapié en los principios del primer texto, que son los 4 que les dije. A nada de esto es imprescindible comprender que existen, además de las nulidades comprendidas y plasmadas en el código, las cuales suman importancia de aprender, que, ¿cómo decirlo? Esto dependería a proceso o plazo, se interrumpe o sea definitivo. O sea, estas nulidades pueden ser absolutas o relativas. Las que son absolutas, por el simple hecho de declararlo, por el simple hecho de que la parte interesada se dé cuenta, cae en nulidad absoluta, sus efectos comienzan a caer retroactivamente. O sea que con un simple reporte, con que se dé cuenta y pase nota de esto, comienza a hacer efecto la nulidad absoluta. En cambio, la relativa, al igual que esa, puede ser invocada por cualquier parte legítima interesada, pero esta omisión puede ser sustituida por ley o por carácter opuesto. Ok, esta se produce por el simple hecho de cometer la infracción, como les mencionaba. Y la otra se produce por el hecho de cometer la infracción también, pero puede ser sustituida. Ahora, una vez declarados sus efectos, si se están realizando, se notifican para que los mismos sean destruidos retroactivamente. Como les decía, todo esto es parte de la nulidad absoluta. ¿Ok? Entonces, retomando el tema, nos vamos a la nulidad relativa. O sea, retomando el tema de podemos comprender que esta sí puede ser sustituida a diferencia de los demás. Y esta deja que surjan provisionalmente sus efectos hasta sustituir lo que está mal, o al menos que la nulidad sea declarada ejecutoriamente, dejará de producir efectos y, como les dije, retroactivamente va a ir haciendo que se sustituyan. Por ejemplo, si yo di dinero y él me dio un objeto y se declara que la nulidad es absoluta, o se declara mediante juicio la nulidad que era relativa, entonces yo me veré obligado a devolver el objeto y él a devolver el dinero. Eso significa restituir. O sea, no sé si queda claro. O sea, restituir los objetos. Yo le devuelvo lo que me dio. Es recíproco. Él me devuelve lo que le me dio y yo le devuelvo lo que le di. Ok. Hay acciones que prescriben a los 2 años y hay otras que prescriben a los 6 meses. Ok, las que prescriben a los 2 años es la nulidad por falta de forma. Esto es a partir de la celebración del negocio. Esta prescribe a los 2 años. La nulidad que resulta de la incapacidad, que no es absoluta, desde que el tutor legal tiene conocimiento, a menos que el tutor ya haya conocido que había una nulidad por incapacidad antes de que se le declare o que se le notifique. Lo conocía, entonces le darán solo 90 días. Ok. Y la nulidad por violencia prescribe a los 6 meses. Esa podríamos decir que es la única que es diferente y que prescribe en una fecha diferente. Ok. Ahora vamos a la nulidad respecto al error. Siempre y cuando siempre y cuando sea declarado. Ya que si se conoce antes, en los 90 días, al igual que el otro, el error prescribe. Ok. Entre los supuestos antes mencionados hay ciertas características que es importante conocer. Por ejemplo, la nulidad por vicios, lesiones, incapacidad, que no sean absolutas, solo se pueden declarar por los afectados. Ok, si los menores Ok, ahora, la segunda es que si los menores son peritos o expertos en algún oficio, profesión o lo que sea que están haciendo, y estos pretenden alegar que sean nulos todos los negocios jurídicos que hayan contraído con el argumento de que son menores de edad, sabiendo que estos son peritos, eso sería completamente inválido. No tendrían derecho a exigirlo. Y tampoco si falsifican documentos para acreditar que sí son seres capaces.
El castigo de esto, o la pena por eso, es que se apliquen, que se aplique la carga, que se haga responsable del acto que hizo porque falsificó documentos. Ok, ahora pasando al siguiente punto. El negocio jurídico viciado no es totalmente nulo si sus partes o integrantes pueden legalmente subsistirte separadas, o a menos que se demuestre que al celebrarse el negocio se quiso que solo lo integrado subsistiera. Ok, expliquemos este punto. Cuando se nulifica, lo que sucede es que las partes se sustituyen. Como ya les expliqué anteriormente, yo le pago y él me devuelve. Ahora, muchas veces es imposible sustituir. Por ejemplo, tal vez porque lo que me dio era algo que se consumía y yo ya lo consumí, tal vez sea imposible sustituírselo. Por ende, la otra parte tampoco se verá obligada a sustituírmelo. Entonces, y lo mismo si fueran frutos y no bienes, se restituirán los mismos. O sea, si no nos pagamos con bienes, sino más bien por frutos, por ejemplo, como dinero de renta, que en teoría el fruto sería la renta de ese mismo bien inmueble, es parte de los derechos reales. Entonces se sustituirá por los frutos, que sería el dinero de la renta. Entonces, si no se recibe lo que se declaró para sustituir, no es exigible. O sea, a la otra parte, así se trate de derechos reales, entonces será una restitución retroactiva de todos los involucrados en este derecho real hasta que se recupere el hecho original al primer dueño, siempre y cuando no resulte de la usucapión. Como todos sabemos, la usucapión es cuando una propiedad está abandonada, pues realmente como lo vuelvo a recalcar, está abandonada, nadie la habita. Tú vas, la habitas y no te metes de manera forzosa, no fuerzas cerraduras, no te metes en la noche, o sea, no lo haces de mala fe. Tienes derecho a competir mediante juicio para quedarte con esa propiedad después de cierto tiempo. Entonces, si tú ganas el juicio de usucapión, aunque no pueden obligar al que te ganó, o sea, tú que ganaste el juicio de usucapión, no te pueden obligar a restituir la propiedad porque ya la ganaste mediante juicio. Entonces, por esto menciona más o menos esta parte del código. Ahora, me gustaría compartirles el artículo 413 del Código Civil de Quintana Roo, que dice: las posiciones legales relativas a la nulidad son de interpretación estricta. O sea que aquí no nos da como que la imaginación vaya volando, sino que tal cual, al pie de la letra que lo dicen, es que se tienen que trabajar, se tienen que obedecer tal cual al pie de la letra. Entonces este fue mi tema, les agradezco por prestar atención, les agradezco por estar presentes, espero que haya sido lo más claro posible, les agradezco por la atención prestada y por mi parte sería todo. No me queda más que volverles a agradecer y decirles hasta luego.